Tengo una buena noticia para ti hoy, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pedro I el mentiroso, Pedro I el cruel no, porque Pedro I el cruel ya hubo uno y fue asesinado no por su hermano Enrique de Trastámara, que inaugura con aquel asesinato en 1369 en el castillo de Montiel, la dinastía de los Trastámara. Después de él, pues vienen Isabel la Católica y, en fin, todo lo que conocéis los que hayáis tenido la fortuna de estudiar la historia de España, que ya no se estudia. Por tanto, ya no vas a ser Pedro I el cruel, eres Pedro I el golpista, Pedro I el mentiroso, Pedro I el embustero, pero de lo que estamos seguros, y esta es la buena noticia que te traigo hoy, es de que no vas a ser Pedro I tú como Carrero. Tú no vas a terminar como Carrero, por varias razones que me sería largo explicar, y quiero enseguida dejar paso a mis dos invitados de lujo de hoy, a Eduardo García Serrano y a Guillermo Gortázar. Primero, porque ya ese tiempo de los magnicidios se ha pasado. Quiero seguir pensando que en un país como España, aunque tus amigos de la banda terrorista ETA intentaron matar en 1993 a José María Aznar, pero que es verdad que no era en aquel momento presidente del gobierno todavía, le faltaban 3 años, era el líder de la oposición, pero esa etapa de los magnicidios ha pasado en España. Primero porque la derecha, o esa cosa que llamáis ultraderecha, que no sé muy bien lo que es, algún día tendréis a bien explicárnosla, creo que somos de ultraderecha según vosotros, todos los que no pensamos igual, pues somos bastante menos violentos que vosotros, que los de izquierdas y que los de ultraizquierda. Segundo, yo he dicho aquí en más de una ocasión que mi formación es humanística, pero también soy de ciencias, porque estudié durante todo el tiempo prácticamente, durante la década y media, casi 2 décadas, que duraron mis estudios, pues prácticamente por ciencias, aunque terminé siendo periodista, y tengo cabeza matemática y atiendo mucho pues a las probabilidades, a que la vida es una cuestión, no diré de azar, pero sí de estadística. Y hombre, habida cuenta de que los 5 últimos presidentes del gobierno que ha habido en España han sido asesinados en el último siglo y medio, han sido asesinados siempre por la escoria y por la mugre comunista, izquierdista, ultraizquierdista. El caso de don Juan Prim, 1871, marqués de los Castillejos, tiene para capítulo aparte, ¿no? Porque hay teorías conspiranoicas también, a miles, que si una tenida masónica, que si don Enrique de Montpensier, que era el suegro, por cierto, de don Alfonso XII, padre de doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, primera esposa de don Alfonso XII, que falleció de tuberculosis a los 18 años sin dejarle un heredero, etcétera, etcétera. Os recomiendo la película del gran Vicente Parra y Paquita Rico, o la lectura de algunos buenos libros, hombre, que tampoco hacen daño a nadie, pero el asesinato de Canalejas, de don Antonio Cánovas del Castillo en 1897, don José Canalejas en 1913, don Eduardo Dato Iradier, 1921, después de una huelga general revolucionaria, detrás de la que, como siempre, estabais los socialistas y todas las ratas de los movimientos obreros ultraizquierdistas, huelga general revolucionaria de 1917, y después, 1973, el asesinato de Luis Carrero Blanco, almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, que lo era desde hacía unos meses, todavía en vida del general Franco. 5 presidentes del gobierno. ¿Por qué traigo todo esto a pasear? Porque hoy, 20 de diciembre de 2023, se cumplen 50 años del magnicidio del almirante Carrero Blanco. España ha cambiado mucho, en algunos casos para bien, en otros para mal o para muy mal, pero como no quiero hoy quiero hacer un campanazo casi de circunstancias para dejar hablar y para presentar inmediatamente, primero, Eduardo García Serrano, a uno de los mejores periodistas de España, injustamente olvidado, estigmatizado y vilipendiado. ¿Por qué? Pues porque es un patriota y porque piensa como pensamos muchos, no poquitos, que nos refugiamos en estos medios libres, para desesperación de los grandes medios generalistas y mugrosos. Nosotros tenemos cientos de miles de visualizaciones, un gran periodista como es Eduardo García Serrano y un gran historiador como es Guillermo Gortázar, que son los que tienen que hablar, y yo limitarme a preguntarles, a escuchar y a tomar apuntes. 50 años del magnicidio de Carrero Blanco.
a cargo o con la autoría reconocida y declarada de la banda terrorista criminal de ultraizquierda y hoy amiga del Partido Socialista, siempre lo fue en realidad, ¿no? Y tal vez, quién sabe, si no colabora un poco el amigo americano. Esto es lo que nos van a contar hoy, y hoy os dejo descansar de que si Feijóo le envía una carta, de que si el otro la recibe, de que si va, que si vienen, que si por el camino se entretienen. Mañana a lo mejor volvemos a hablar de actualidad pura y dura, pero hoy vamos a hablar de historia reciente de España, que es como hablar de España, porque sin entender los últimos 50 años de la vida de España es absolutamente imposible entender nada de lo que nos está pasando. Arrancamos ya esta tercera retaguardia de la semana miércoles 20 de diciembre de 2023. Podríamos seguir abundando en asuntos de la actualidad más rabiosa. Podríamos hablar de esa carta que hemos conocido a las 8:30 de esta mañana, hace algunas horas, del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, respondiendo al felón, respondiendo al mentiroso, respondiendo al tramposo, respondiendo al amigo de los etarras, de los golpistas y traidores y truanes de toda la haya. Pero sabéis que nos gusta la historia reciente de España, no nos gusta el revisionismo histórico, traidor y falsario que se ha venido perpetrando por parte de la izquierda en las últimas décadas y que lamentablemente ha calado, no en toda la sociedad española, pero en buena parte de la misma, y no necesariamente tampoco en las generaciones más jóvenes, ¿no? Hay también muchas personas de mediana edad que siguen comprando mercancía averiada. Dentro de este afán didáctico y patriótico que nos caracteriza en Periodista Digital, vamos a tratar de poner las cosas en su sitio. Por si alguien no ha escuchado el editorial anterior, que no he grabado todavía, lo grabaré ahora y luego montaremos el programa como Dios manda. Fijaos ya si os quiero y os considero una gran familia, que pues ya os voy contando todo el proceso de elaboración de estos programas. Os comento, sin duda muchos ya lo sabéis, que hoy se cumple pues un aniversario desgraciado. Hoy hace 50 años que la banda terrorista criminal asesina de ultraizquierda ETA, 50 años después, socia del Gobierno de España, que preside un presidente títere, Pedro Sánchez Pérez Castejón, hizo volar por los aires, a la altura, en la calle Claudio Coello de Madrid, casi en la esquina ya, llegando a la esquina de Diego de León, el Doge Dart que trasladaba aquel maldito 20 de diciembre de 1973 al presidente del Gobierno, que lo era desde hacía pocos meses, al almirante Luis Carrero Blanco. Le salió tan bien la jugada a aquellos mugrosos estudiantes vascos, barbudos, mal duchaos y peor encaraos. Le salió tan bien que consiguieron hacer volar un coche de 2 toneladas, que era lo que pesaba aquel modelo, 10 o 11 pisos, que desde el principio prácticamente nadie se creyó que fuera una incipiente, porque estaba todavía en mantillas, banda criminal y asesina ETA. 50 años del magnicidio de Carrero Blanco. Quinto presidente del Gobierno en el último siglo y medio de la historia de España, asesinado por la ultraizquierda. Eduardo García Serrano, feliz miércoles. Feliz miércoles, mi queridísimo Eurico von Campanen, y encantado de estar nuevamente contigo. Pues yo encantado de tenerte. He hecho, por si alguien no había escuchado el editorial anterior, que no he grabado todavía, grabaré ahora para después ensamblar el programa como Dios manda, he hecho una exégesis lo suficientemente larga, pero he procurado reventar los menos elementos posibles para dejarte a ti, que eres quien sabes, eres uno de los que más sabes de aquella época y que además más criterio tienes, pues que continúes el asunto por donde quieras. Terminaba yo, la última frase era quinto presidente Carrero. Bueno, es verdad que el caso de don Juan Prim, marqués de los Castillejos, asesinado en 1871 en la calle del Turco, hoy marqués de Cubas, lateral del Congreso de los Diputados, siempre ha parecido que fue harina de un costal diferente, ¿no? Y hay decenas de teorías, que si el duque de Montpensier, que si venía de una tenida masónica, que si su abuela, que en gloria esté como don Juan Prim, fumaba,
Pero, bueno, nadie puede negar que tanto a don Antonio Cánovas del Castillo, 1897, como a don José Canalejas, 1913, don Eduardo Dato Iradier, 1921, pocos años después de una salvaje huelga general convocada y perpetrada básicamente por lo que era el Partido Socialista de la época, y 1973, pues último presidente del gobierno, en este caso el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por la ultraizquierda. ¿Qué te evocan a ti estos 50 años, este recuerdo del magnicidio, del asesinato del almirante Carrero Blanco? Bueno, pues me evocan, has empezado por el asesinato del general Prim, me evocan lo que la viuda de Prim le dijo en el funeral del general Prim a Amadeo de Saboya, que era el rey que el general Prim había buscado por toda Europa porque él había pronunciado en el Congreso de los Diputados sus 3 célebres jamases: jamás, 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 mientras yo viva, reinará un Borbón en España. Yo le alabo el gusto al general Prim. Y bueno, pues la viuda del general Prim, ante el recién aterrizado Amadeo de Saboya en España, que presidía los funerales, le dijo: Majestad, los asesinos de mi marido están alrededor de usted. Bueno, pues eso mismo le podía haber dicho la viuda de Carrero a el general Franco en los funerales de el almirante Luis Carrero Blanco, presidente a la sazón del gobierno de España. Los que han consentido el asesinato, los que han conspirado, los que han muñido el asesinato de mi marido están en esta iglesia, están alrededor de usted, mi general. Empezando por el embajador de los Estados Unidos. Aquella operación Ogro no fue un atentado súbito hecho de la noche a la mañana por un comando de desarrapaos que se trasladan a la capital de España y perpetran un atentado, bueno, pues rápido, súbito y prácticamente sin preparar. Aquel atentado, la operación Ogro, se llevó a cabo su infraestructura, su logística durante muchísimos meses. Se cavó un túnel en la calle para colocar la carga explosiva que hizo volar el Dodge Dart como tú has relatado muy bien, el Dodge Dart del almirante Luis Carrero Blanco, que salía de misa, a la que acudía todos los días en la iglesia de los jesuitas, cuya entrada principal está en la calle Serrano, y voló hasta caer en el interior del patio de la iglesia. Ese túnel se excavó durante meses sin que los sismógrafos de la embajada norteamericana, que está a unos pasos del lugar del atentado, registrase curiosamente el más mínimo movimiento. Y se perpetró 3 días antes de la visita a España de Henry Kissinger, recientemente fallecido. La eliminación física del almirante Luis Carrero Blanco era algo que era necesario, absolutamente necesario, entiéndaseme, para garantizar lo que hoy nos sucede. Con el almirante Luis Carrero Blanco tutelando la transición política después de la muerte del general Franco, tutelando la elaboración de la Constitución, los males que hoy nos aquejan, como decía Amadeo de Saboya, no se hubieran podido codificar en textos legales. Con el almirante Luis Carrero Blanco vivo, el término nacionalidades no hubiera sido introducido en la Constitución española. Evidentemente, los partidos separatistas no hubieran sido legalizados. El término castellano, que disminuye la lengua de Cervantes, que es el español, no hubiera sido introducido en la Constitución. Y, desde luego, el mare magnum de las taifas autonómicas en el que hoy nos encontramos inmersos y a punto de implosionar la vieja y honorable nación española, no se hubiera dado. El almirante Luis Carrero Blanco era la garantía de continuidad democrática del régimen del general Franco, puesto que la transición
no se hace de la noche a la mañana, en unos meses, en los años posteriores a la muerte del general Franco. La transición política española estaba diseñada por el propio general Franco junto al general norteamericano Vernon Walters, un hispanista norteamericano que hablaba un español castizo como el tuyo y como el mío, Magnífico un enamorado español, en España. un magnífico español. Sí, sí. Sí, señor. Y la habían diseñado ambos, Vernon Walters y el general Franco. Es al general Vernon Walters a el que Franco le da su célebre respuesta cuando Vernon Walters le pregunta cuál era la joya de su régimen, de qué se sentía más orgulloso de sus 40 años de gobierno. Y el general Franco le contesta: de la clase media, de haber creado la clase media en España, que era algo absolutamente inexistente. Bien, pues Luis Carrero Blanco era la garantía de continuidad de todo esto. El rey, me refiero al golfo titulado, al que vive en los países de su nombre, en los países del Golfo, al que tiene más pecados de bragueta y de cartera que cualquier otro Borbón de la historia de España. Y ya es decir, bueno, Juan Carlos... De bragueta es complicado, ¿eh? De bragueta es complicado, porque se me ocurren a mí 2 o 3 bisabuelos, tatarabuelos, que por ahí andaban. Pero bueno, no nos distraigamos. Incluso alguno que sufría de una dolorosísima, iba a decir dolencia, no sé, alguno dirá bendita dolencia, y no voy a empezar con los chistes de facultad, ¿no? De priapismo, que es una cosa que cuando te ataca fuerte, dicen, yo no sé si por suerte o por desgracia, no sé tú, Eduardo, nunca lo he padecido, dicen que puede llegar a ser dolorosísimo, porque claro, un día, vale, 2 días, vale, pero 3 días, eso no debe de haber quien lo aguante. Perdonen la humorada, sí. Nos ponemos serios otra vez, perdón, Eduardo. Y además el rey al que te refieres, el felón por excelencia, sí. Solo superado en felonía por Pedro Sánchez, me estoy refiriendo a Fernando VII, como tú sabes muy bien, padecía una hipertrofia de pene, para que nuestros oyentes se enteren. Cuéntalo. Sí. Tenía un pene como el de un asno, como el de un burro. Como el de un pura sangre. El estado de descanso le llegaba más abajo de la rodilla, que era el espanto de todas las damas cortesanas y de más ralea que pasaban por su cama. Se puede contar la anécdota, su señora esposa, la última, recién producido el casamiento, el desposorio, pues creo que era una niña, corrígeme si me equivoco, yo tiro demasiado de memoria, una niña podía tener 16, 17 años, ¿no? Y en la noche de bodas, pues al quitarse el pantalón o la calza o lo que llevara su majestad el rey felón, Fernando VII, la pobre se quedó sencillamente aterrada. Aterrada es que creo que empezó casi a gritar. Y él tuvo que... Perdónennos, es una disgresión. Esto también es historia, aunque no venga en los libros ni de la LOCSE ni de la LODE, dudo que tampoco viniera en la Enciclopedia Álvarez. Él tuvo que tirar como de un cojín y con una tijera practicar ahí una especie de agujero para poder consumar el matrimonio, porque entre el pánico de la chica y que realmente, claro, tan malas son las cosas cuando pecan por defecto que por exceso, pues aquello parece ser, según algún historiador, que se antojaba imposible. Sí. Tenía en definitiva el rey felón, digámoslo claramente, una polla prodigiosa. Es lo único que tenía prodigioso, porque todo lo demás, excepto su gran obra, que es la fundación del Museo del Prado, todo lo demás es un absoluto desastre. La traición permanente de Fernando VII. He dicho antes, solo superado por el felón Pedro Sánchez. Y digo bien, porque Fernando VII, que traicionó hasta su propia sombra, no rompió nunca la unidad de España.
jamás conspiró contra la unidad de España. Pedro Bueno, Sánchez sí. no se lo permitió el pueblo de Madrid, no se lo permitieron Claro, los españoles. claro, efectivamente. Se alzó furioso contra el invasor francés. Les tiraban jarras de aceite hirviendo a los franceses, las señoras desde los balcones. Sí, sí, señor, así es, así es. Bueno, venía lo de los Borbones porque a lo de los pecaos de Bragueta y pecaos de los otros. Exacto. El Golfo de los países del Golfo Pérsico, el malhadado Juan Carlos, con su bragueta ligera y su cartera colmada, que es lo único que ha hecho en sus años de reinado, follar y robar a calzón quitado, pues en la biografía suya titulada El Rey, en la edición publicada en Inglaterra, en España fue censurado ese párrafo, narra que cuando él le pregunta al general Franco, su padre putativo, su padre político, el hombre que le corona, porque al rey no se le corona con la Constitución del 78, se le corona con la ley 1969. de sucesión. Correcto, mi querido Eurico. Bueno, pues le pregunta el rey al generalísimo, le pregunta, mi general, ¿cómo he de gobernar? Deme un consejo, ¿cómo he de gobernar? Y el caudillo le contesta, pues mire, majestad, de cualquier forma, menos como lo he hecho yo. De cualquier forma, menos como lo he hecho yo. Fíjense ustedes si ya tenía Franco en la cabeza la idea de la transición política y de que su régimen debía evolucionar, ¿no? Ahí está la ley que se hace en las Cortes de la reforma política antes de la muerte de Franco. Que hace Torcuato Fernández Miranda y que le entrega a su majestad el rey, corrígeme si me equivoco, diciendo, no sé si había mediado un encargo previo o no, seguramente habría mediado un encargo, pero no del rey, sino de Franco, y le dice Torcuato al rey, le dice, majestad, tenga usted, tengo aquí unos papeles que no tienen padre, por si le valen a usted de algo. Y es esa ley que defiende Adolfo Suárez en diciembre de 1976. Efectivamente. Bien, pues Franco le contesta eso. Dice, de cualquier manera, menos como lo he hecho yo. Y le añade, velando siempre por el fortalecimiento de la unidad de España. Vele usted, majestad, siempre por el fortalecimiento de la unidad de España. Todo lo que contribuya a fortalecer la unidad de España es bueno. Todo lo que la perturbe y la vulnere es malo. Bueno, pues Luis Carrero Blanco era el garante de que esta instrucción que cualquier español decente le hubiera dado a su heredero, velar por la unidad de España, fortalecer la unidad de España, esto es lo que el almirante Luis Carrero Blanco iba a perpetuar, iba a garantizar con su experiencia, con su peso político en la transición, si hubiera vivido. Para eso y por eso es asesinado el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno. Con el almirante Luis Carrero Blanco vivo, la transición hubiera sido muy distinta, democrática, por supuesto, hubiéramos ido a una democracia homologable, perfectamente homologable con las del resto del mundo, el resto del mundo civilizado. Pero no se hubieran permitido ni legalizado los partidos separatistas, no se hubiera dividido España en ese engendro que no cabe en la ciencia política de las autonomías. Ya sabes tú muy bien, querido Eurico, que en ciencia política existen nada más que los estados jacobinos centralizados y los estados federales. El régimen autonómico es algo que se sacan de la manga en los padres de la Constitución para dar satisfacción en los primeros años de la transición a las aspiraciones entonces nacionalistas, hoy separatistas. Por supuesto, no se hubiera legalizado el Partido Comunista, no se hubiera legalizado jamás con el almirante Luis Carrero Blanco vivo el Partido Comunista. Ojo al dato,
¿no? No se hubiera legalizado jamás. Y esto no es antidemocrático. En Alemania, en la democrática República Federal Alemana, el Partido Comunista está prohibido por ley. Está constitucionalmente prohibido, ¿no? Hay 2 partidos en Alemania que están prohibidos por ley. 3 tipos de partidos: el partido nazi, el partido comunista y los partidos separatistas. Que también hay movimientos separatistas en Alemania, pero esos partidos están prohibidos. Bueno, ¿alguien entre nuestros oyentes me puede decir que Alemania no es una democracia plena porque tenga 3 partidos políticos prohibidos por ley? No El parece. partido nazi, el partido comunista y los partidos separatistas, ¿no, verdad? parece. Bueno, pues eso es lo que iba a garantizar el almirante Luis Carrero Blanco. El Partido Comunista no se hubiera legalizado jamás. De ahí su asesinato, para que la transición se hiciera como se hizo y nos trajera finalmente hasta donde nos ha traído, ¿eh? Hasta el punto de no retorno prácticamente de la disolución de la nación española. Eso no hubiera sido posible con el almirante Luis Carrero Blanco. Y con la complicidad, hay que decirlo sin ambajes, con la complicidad de los Estados Unidos de Norteamérica. 3 días después, Kissinger venía a España a organizar la transición tal y como se perpetró. Y digo como se perpetró, no como se llevó a cabo. Como se perpetró, porque pasamos de puntillas por algunos asuntos, pero no por ello menores. Dios le tenga en su gloria, como cualquier español de bien, que supongo que ni robaba ni mataba, no como ahora, que roban y matan incluso desde el poder, pero no ha pasado la historia como un prodigio de ciencia política el gobierno, el breve gobierno de don Carlos Arias Navarro, como primer ministro, como presidente del Consejo de Ministros, ministro de la Gobernación, que lo había sido, y le culparon también del asesinato del magnicidio de Carrero Blanco. Pues parece ser que fue... La frase es de Juan Carlos de Borbón, un desastre sin paliativos, ¿no? A respuesta a un periodista norteamericano, pero no hizo más que prolongar pues la agonía de un régimen que estaba periclitado, pero que sí que es verdad, en la línea de lo que dice Eduardo García Serrano, podía haber evolucionado el futuro inmediato de España en aquel momento, el rumbo de España, o en un sentido o en otro. Frases para los conspiranoicos de salón que siguen abundando y que aún 50 años después pues gustan mucho de ser comentadas entre no leguleyos, también historiadores, intelectuales de diversas tendencias o, como se dice ahora, Eduardo, de diversas sensibilidades. Aquellas enigmáticas palabras del general Franco de "no hay mal que por bien no venga". Sí, yo he de confesar que he sido incapaz de descifrarlas. 50 años después todavía me sigo preguntando qué quiso decir. Franco no daba puntadas sin hilo. No daba puntadas sin hilo. ¿Tendría información el general Franco? Los servicios secretos, porque hay que decir otra cosa, esto es para iniciados. El CSIC no existía, para haceroslo fácil, a nuestros espectadores, sobre todo los más jóvenes. Existía una cosa que se llamaba el SECED. El SECED, que dependía directamente de Presidencia del Gobierno, es decir, de Luis Carrero Blanco, que además no estaba en Moncloa, estaba en Castellana 3, ¿no? Y el SECED, los servicios secretos de la época, o trabajaban ya para otros intereses o directamente no se enteraron. Se culpó a Carlos Arias Navarro, como ministro de la Gobernación, hoy Interior, que lo era, pues de aquel magnicidio. Mi pregunta es si Franco tendría algún tipo de información al margen de la que pudiera llegarle del propio presidente del Consejo de Ministros, de Carrero Blanco, y, perdóname, te decía la interpretación del sentido de esa frase. Pues esto ya es hacer hipótesis, elucubrar, porque hasta que no se desclasifique la información que está en poder de los servicios secretos norteamericanos sobre este atentado, porque ellos se lo saben todo de cabo a rabo, indiscutiblemente, a través de su embajada, que, vuelvo a repetir, durante meses, largos meses, no oyó de ninguna manera sus sismógrafos que detectaban los movimientos extraños
que se estaban produciendo en el subsuelo de Madrid, a escasos 150 metros de la embajada norteamericana. El otro día Josu Ternera, que por ese ser repugnante que responde al nombre de ébola, no ébole, sino ébola, porque es tóxico, ese muchacho, apuntó y finalmente se mordió la lengua. Josu Ternera participa en la Operación Ogro y apuntó que, bueno, si yo te contara quién estuvo detrás, pero no, vamos a dejarlo ahí, así terminó. Y claro, ébola, que sabe quién le echa de comer, sabe quién le paga la nómina opíparamente, pues no repreguntó. En vez de haberle tirado de la lengua, no, vamos a contar ahora, 50 años después, quién estaba detrás del atentado a Luis Carrero Blanco. La dejó pasar porque sospechaba que lo que iba a contar Josu Ternera pues le podía costar el sueldo. Y su puerca y asquerosa carrera, por supuesto, y podía acabar como Jorge Javier Vázquez, haciendo bolos por España, presentando libros nefastos, que es un triste destino para un presentador que está en la cumbre de la ola, ¿no? Si me dejas, querido Eurico, te contaré. Tú has hablado antes de robar y matar. Te contaré una anécdota personal, vivida personalmente, sobre cómo era el almirante Luis Carrero Blanco, aparte de su inteligencia brillantísima. Era un oficial de la Armada de Inteligencia brillantísimo. Franco se fija en él por los informes que le va pasando al Pardo sobre geopolítica, situaciones muy delicadas internacionalmente, etcétera, y lo hace llamar a su servicio precisamente gracias a esos informes brillantísimos. Bueno, yo tuve la inmensa fortuna, de trabajar en el Alcázar durante una temporada con una de las nietas del almirante Luis Carrero Blanco, Patricia. Si nos está escuchando, que supongo que sí, no me cabe la menor duda que Patricia te escucha, Patricia Carrero te escucha. Y si no, pues le haremos llegar el programa con mucho gusto. Bueno, pues Patricia contaba cómo era su abuelo, Luis Carrero Blanco, y nos relataba que ella y su hermana, los viernes, cuando terminaban el colegio, se iban a Castellana 3, que era donde tenía presidencia del gobierno, como tú has dicho antes, y se iban a Castellana 3, al despacho del abuelo, y el abuelo ya se las llevaba a pasar el fin de semana a su casa, a su domicilio particular. Entonces los presidentes de gobierno no vivían en palacio, vivían en sus domicilios, en sus casas particulares, y tenían de guardia un par de policías armados, nada más, no como ahora. Bueno, pues en uno de esos viernes, cuando están en el despacho de su abuelo, Luis Carrero Blanco dice: venga, niñas, vámonos ya. Y entonces Patricia coge de la mesa de su abuelo un par de cuadernos y 2 o 3 lapiceros y se los mete en su cartera escolar. Entonces Luis Carrero Blanco la ve coger los cuadernos y los lapiceros y le dice: ¿qué estás haciendo, Patricia? Y dice: no, abuelo, es que necesito un par de cuadernos y estos lápices para el colegio, para el lunes. Y dice: devuelve esos cuadernos y esos lapiceros a mi mesa de trabajo, porque no son míos, Patricia. Esos cuadernos y esos lapiceros se los compra a tu abuelo el pueblo español para que trabaje. Ahora, de camino a casa, pararemos en la primera librería, papelería que encontremos y yo te compraré lo que necesites para el colegio. Pero deja esos cuadernos y esos lapiceros en mi mesa porque no son míos. Los paga el pueblo español para que yo trabaje.
He ahí la diferencia moral, la diferencia espiritual y la diferencia en la manera de actuar entre Luis Carrero Blanco y generalmente en los políticos de la época, de los del Tito Berni, de los Seres de Andalucía, de los de Gürtel, de los de Púnica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Así es. Y esto Así es absolutamente verídico. Por eso a ninguno de ellos se le ha podido, fíjate si han echado mierda sobre su memoria, sobre su biografía, sobre su ejecutoria, a ninguno de ellos, empezando por el general Franco y terminando por el último titirimundi de aquellos gobiernos, a ninguno de ellos se les ha podido acusar de robo, de malversación de fondos públicos, de saqueo de las arcas del Estado y de practicar el pillaje con el dinero de los españoles. A ninguno. Un par de cuadernos y 3 lapiceros. Déjalos encima de mi mesa porque no son míos. Me los paga el pueblo español para que yo trabaje. Pues es la diferencia entre unas personas y otras, entre unos políticos y otros, y entre unos regímenes y otros. Eduardo García Serrano, Dios tenga en su gloria al almirante Luis Carrero Blanco, quinto presidente del gobierno, ya hemos explicado, incluyendo a don Juan Prim, con los matices propios del asesinato de don Juan Prim, asesinado en el último siglo y medio por la ultraizquierda, por el terrorismo de ultraizquierda en España. Muchísimas gracias, camarada. Ha sido un honor. Hoy hemos dedicado nuestra conversación monográfica a este aniversario y dentro de unos días pues seguiremos zurrándole al felón, que es lo que merece y que, desde luego, pues no va a decaer nuestra crítica. Si piensan que nos vamos a aburrir, están muy equivocados. Te envío un abrazo, Eduardo, como hablaremos en privado, pero no en público. De aquí al domingo que viene, te deseo una muy, muy, muy feliz Navidad con Amparo, con todos los tuyos, con tu familia, y un abrazo muy grande y muy fuerte para ti, camarada. Cuídate. Otro para ti y para tu egregio, nobilísimo y grandioso castellano que es tu padre, ¿eh? Le das un abrazo enorme de mi parte. Él te lo agradece, mi madre también, mi madre y mi padre te lo agradecen de corazón. Ya sabes que esta familia te quiere, te admira y en fin, pues todo no hay palabras y repetiremos además la cita muy pronto porque fue extraordinariamente agradable. Cuídate mucho, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Eurico. Un abrazo fuerte. Guillermo Gortázar, historiador, lo primero que te tengo que pedir es disculpas porque ya sabes que, y el tema, y contigo también pretendo consumir los minutos que sean menester, pues el tema lo merece. Hoy nos hemos despegado, Guillermo, de la actualidad, como sabes. Buenos días a todo esto, porque ya va uno de velocidad. No sé si estoy bien conectado porque esto de la técnica es un poco complicado. ¿Me oyes o no? Ahora te escucho bien, perdóname, te decía. ¿Me estás escuchando, no? Ahora te escucho bien. Bueno, decía que hoy me daba a mí la gana salirnos de la actualidad y de carta va, carta viene, escríbeme, te escribo yo, me escribes tú, te voy a la Moncloa a ver, quedamos en otro sitio, jajaja, hacemos un orden del día o no. Hoy, bueno, pues el pueblo español es muy de efemérides y hoy se cumplen 50 años, como ya sabe todo el mundo, del magnicidio de Luis Carrero Blanco, quinto presidente del gobierno, si tenemos en cuenta a Juan Prim, ya he hecho antes todas las matizaciones que tienen que ver con las circunstancias del asesinato del Marqués de los Castillejos en 1871, que fue efectivamente de una naturaleza distinta al de don Antonio Cánovas del Castillo, al de don José Canalejas, al de Eduardo Dato Iradier en 1921 y al del almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Por tanto, bueno, pues no son pocos presidentes del gobierno asesinados por la ultraizquierda, por el extremismo terrorista de ultraizquierda en España. Y la gran pregunta, y ahora se la hago al historiador. He comenzado la conversación con Eduardo por ese asunto y la comienzo contigo porque además ahora te voy a pedir el pantallazo, Omar. Hoy publicas algo en El Español muy interesante al respecto. Sin el asesinato de Luis Carrero Blanco, la transición en España hubiera sido, gracias, Omar,
La Tribuna, que firma Guillermo Gortázar, el magnicidio de Carrero Blanco, él mismo en el titular, da la respuesta, o da su respuesta. No influyó en el inicio de la transición. Te lo digo porque tú sabes que la teoría comúnmente aceptada es lo contrario, es decir, que es un asesinato, sin ninguna duda, yo creo que eso está superado ya con ayuda extranjera, con ayuda, parece ser, probablemente, de los Estados Unidos de América, lo fue para torcer el rumbo de la transición española y para acelerar un proceso de modernización de las instituciones en España, para terminar de enterrar el franquismo, una vez fallecido por edad el general Franco, y que no se perpetuara una suerte de franquismo sin Franco. Tú dices que no, que las cosas hubieran sucedido de igual forma, Guillermo. Vamos a ver, los magnicidios que has citado. El de Prim fue fundamental para las dificultades en el gobierno de Amadeo Saboya. El asesinato por un terrorista de Cánovas del Castillo descompuso el Partido Conservador en los próximos años. Así es. El asesinato de Canalejas descompuso el Partido Liberal y tuvo unas consecuencias notabilísimas. Y el asesinato de Dato precipitó la crisis del régimen de la Restauración. Los magnicidios suelen tener unas consecuencias extraordinarias, como te señalo, ¿no? Pero en el caso de Carrero Blanco, yo digo que no influyó en el inicio de la transición porque Carrero Blanco era un hombre que tenía como vicepresidente a Torcuato Fernández Miranda. Es decir, que la clave de la transición estaba en la posición del presidente de gobierno y el presidente de las Cortes. Al ser Torcuato Fernández Miranda un hombre de Carrero Blanco, las posibilidades del rey de nombrarle, una vez fallecido Franco, eran superiores con Carrero Blanco que con Arias Navarro. Arias Navarro no quería para nada ver a Torcuato Fernández Miranda en un puesto de responsabilidad porque sabía que era un reformista. De tal manera que el rey venció las resistencias de Arias Navarro para que fuera adelante Torcuato Fernández Miranda, y habría vencido la resistencia, si hubiera habido alguna, mucho más fácilmente con Carrero Blanco, porque Carrero Blanco consideraba a Torcuato Fernández Miranda un político reformista y un hombre suyo. En consecuencia, la desaparición de Carrero Blanco, lejos de facilitar o entorpecer la transición, fue un elemento de consecuencias cero en la transición. El rey habría tenido las mismas posibilidades de cambio político con Carrero que las tuvo con Arias Navarro, incluso más facilidades con Carrero Blanco. ¿Qué es su eliminación física, Guillermo? ¿El porqué de su eliminación física? Bueno, fue un acto terrorista de la ETA, a mi juicio, exclusivamente pensado, desarrollado y llevado a cabo por esa banda criminal. Yo todas las teorías de la conspiración me parecen inconsistentes. Por ejemplo, esto de decir que un agente secreto le dijo a Argala en el Hotel Mindanao... El hombre del Mindanao. Así pasó. Sí, el hombre del Mindanao, que el recorrido que hacía Carrero Blanco, para eso no hace falta un agente de la CIA, para eso coges una motocicleta o una bicicleta y le sigues todos los días de su casa a Castellana 3 y de Castellana 3 a su casa. En una semana sabes el recorrido y los hábitos del señor presidente. Es totalmente inconsistente, están a la espera de que se descubra no se sabe qué cosas, pero yo creo que efectivamente el asesinato de Carrero Blanco es un elemento de propaganda de la ETA. ¿Perdón? ¿Hay documentos por desclasificar todavía? La CIA tiene plazos de cadencia de 75 años, 50 para algunos y 75 años para otro tipo de documentos. Sí. ¿Quedan documentos? Pregunto porque no lo sé. Antes comentaba Eduardo pues mira, en historia, y no he querido decirle nada porque no lo sé. Mira, vamos a ver. En historia siempre, yo mismo he sacado en El secreto de Franco documentación desconocida, inesperada, ¿no? Y es posible que haya elementos de información de aquí a unos años o dentro de 10, 20, 30, no se sabe, ¿no? Pero lo que es absurdo es, sin tenerlos, montar hoy una especulación y una explicación. Es decir, oiga, hay que tener un cierto rigor sobre la base de lo que se escribe y de lo que se dice, ¿no? Ajá. Lo que ocurre es que los servicios de información rusos siempre han intentado involucrar a la CIA en elementos delicados. Por otro lado, a una cierta izquierda le ha venido muy bien hablar de la CIA como un elemento, no sé qué, e incluso señalar que era un elemento que facilitaba y beneficiaba
el final del franquismo, etc. Yo creo que son todo especulaciones y que aquí lo único que hay es una banda terrorista que lo que quiere es, en un objetivo relativamente fácil, generar inquietud, generar terror, generar desestabilización. Pero no consiguieron ni desestabilizar ni extender el terror, porque don Cuatro Fernández Miranda, que ejerció de presidente del gobierno durante 16 días, lejos de caer en venganzas o en persecuciones o en el estado de excepción, lo que hizo fue propugnar la serenidad y la fortaleza de las instituciones, que es lo que funcionó. Torcuato, efectivamente, 16 días, y luego ya el sustituto fue Carlos Arias Navarro, que ha pasado la historia. Vuelvo a repetir, con todos los respetos a su memoria y a su familia que la tiene, como un político, pues tal vez no como el político más despejado, políticamente digo, más avezado de la época. Torcuato podía haber decretado el estado de excepción o el estado de guerra, y acababan de asesinar al presidente del gobierno. Te doy elementos para provocarte, Guillermo, para la conspiranoia, vale, si vale, tú quieres. Me Sabes encanta, que está sí, publicado, sí. bueno, está publicado algo que parece muy básico. Es decir, para quien sea de fuera de Madrid y haya vivido en otro planeta muchos años y ni haya visto la película, yo la película la he visto a trozos, la película es una pura basura. Es decir, quien quiere informarse de lo que ocurrió a través de la película Operación Ogro puede tener la misma perspectiva, es mi opinión humilde, cuidado. Y basura lo digo, perdón, no quiero insultar a los productores, ni a los actores, ni tal, simplemente digo, como hoy se nos cae todo, como concepción, quien quiera obtener información de lo que pasó a través de esa película, pues puede obtener la misma que viendo El planeta de los simios, de otras eras. Pero la iglesia de los jesuitas, donde iba el almirante Carrero Blanco todos los domingos a misa, está exactamente en línea recta. ¿Qué diablos? A 500, a 250 metros de la embajada americana. Ese eje que hacen hermanos Becker con Serrano, con Claudio Coello y con Diego de León. En aquella época no había medios, digamos, de ingeniería para hacer un túnel de semejantes características. Casi tuvieron que ir durante un año más, como el abate Faría, recomiendo también El Conde de Montecristo, a los iletrados, ahí con la cuchara, golpeando el suelo. ¿Cómo los servicios de contravigilancia o de contrainteligencia de la embajada americana no detectaron nunca esto, Guillermo? No sé los medios y los temores que pudieran tener los americanos en ese momento detrás de un gran edificio como es el edificio de los jesuitas, que es toda una manzana. 10 plantas no sé, o 11 creo, plantas. Sí, yo no sé, vamos, yo no especulo. Yo lo que hago es decir que el tema del agente secreto y misterioso es inconsistente, que no hay documentación contraria y que aquí lo que tenemos es un sumario en el que se descubre la responsabilidad, la culpabilidad de una serie de criminales, y yo creo que eso es lo relevante. Desde el punto de vista histórico, ¿qué consecuencias tuvo el asesinato de Carrero Blanco? Pues prácticamente muy pocas. Quizás precisamente una que tú has señalado, que es el cambio de presidente de gobierno, que es un presidente de gobierno que desplaza a los tecnócratas e introduce a algunos reformistas, como Pío Cabanillas. Es decir, Arias Navarro es un personaje, sin duda, muy denostado por su mensaje de la lectura del testamento de Franco en televisión, le llamaban Topollillo, en fin, ¿no? Era un tipo que no caía simpático, pero sin embargo fue un político ambicioso, muy celoso de su posición como presidente, e inició un reformismo político que Carrero Blanco no ejercía. Carrero Blanco era un tecnócrata que no quería política, igual que Franco no quería política dentro del régimen. ¿Te refieres al espíritu del 12 de febrero, que pasó así a la historia? Efectivamente, sí. En ese discurso, Arias Navarro dice que no están en favor de una política neutra y tecnificada, que hay que meter la política y llegar a la opinión, porque sabían que en un plazo breve iba a haber elecciones generales. Y entonces impulsó la ley de asociaciones políticas y intentó una serie de reformas. Lo que pasa es que Franco se las frenaba y quedaba en una situación muy desairada. Por un lado, no era un reformista efectivo y definitivo, y por otro lado, el búnker lo consideraba un elemento disolvente del régimen.
La posición de Arias Navarro es una posición muy delicada y muy difícil, pero finalmente consiguió sobrevivir a Franco como presidente, pero no pudo acompañar al rey en las reformas que el rey impulsaba y por eso al cabo de 6 meses dimitió. Y ya estando ahí Torcuato Fernández Miranda, pudo colocar a la pieza clave del rey, que era tener como presidente del gobierno a un hombre suyo, porque ni Carrero era un hombre suyo, ni Arias Navarro era un hombre suyo, pero sin embargo Suárez sí lo era. Pero Torcuato sí. Torcuato y Suárez lo eran. Y Suárez sí lo eran. ¿Es cierta la frase o la anécdota? Me vas a decir seguramente que sí. Cuando, bueno, son conocidas las malas, no, las pésimas, no, las nulas, las inexistentes relaciones, porque carecían de química personal y por algunos elementos que acaba de explicar Gortázar, entre Carlos Arias Navarro y don Juan Carlos de Borbón. Directamente no se soportaban. Dicen, no han quedado para las crónicas históricas. Bueno, eso está súper documentado. Que nadie estábamos allí para verlo. Que, vamos a ver, por hacerlo corto, Carlos Arias Navarro despreciaba al príncipe, le consideraba al príncipe, el príncipe que lo era, le consideraba un chico joven, le despreciaba. Y Juan Carlos no se fiaba de él, le caía mal, como bien ha dicho Guillermo, no era un hombre suyo, etcétera, etcétera. Torcuato sí lo era, y Suárez, al que ya llevaban algún tiempo, más del que se ha contado seguramente, preparando, no sé si le habrían pasado ya por Langley o no, yo no soy conspiranoico, pero bueno, es verdad que si uno al final acaba deformándose de los cientos y cientos y cientos, hay miles o decenas de miles de libros escritos sobre esto. Hay un momento en el que el rey le dice a Torcuato, oye, ¿por qué no eres tú mi presidente o por qué no quieres ser el presidente? Y Torcuato, que probablemente sea el político más inteligente, en mi humilde opinión, que ha transitado por la historia de España en los últimos siglos, le dice, Majestad, yo le voy a ser a usted mucho más útil en la presidencia de las Cortes o del Consejo del Reino, que lo era todavía, mucho más útil que en la presidencia del gobierno. Esto es así. Efectivamente, no, las relaciones por empezar por el principio, las relaciones de Arias Navarro con el príncipe eran manifiestamente mejorables, en el sentido de que primero Arias Navarro era todo menos monárquico, era un falangista clásico, y los falangistas no eran monárquicos. Esto viene de la época, no de José Antonio I de Rivera, sino incluso de la época de su padre, de Miguel I de Rivera, que tenía un monarquismo más bien golpista, ¿no? Y en ese sentido, la opinión de Arias Navarro era muy hostil al futuro monárquico, sabía que eso era un mundo proceloso que él no podía dominar, pero por otro lado consideraba que el príncipe era un joven al que podía manejar los tiempos y las circunstancias que podía ejercer en la época en que vivía Franco, pero fue muy curioso que cuando falleció Franco y emergió la figura del rey como rey efectivo, Arias Navarro se plegó bastante al príncipe, agradeció que lo mantuviera de presidente y admitió gobernar con ministros abiertamente reformistas como Areilza, como Fray Iribarne, como Osorio, como Garrigues, y claro, le hicieron la vida imposible. Le hicieron la vida imposible en el gobierno y al cabo de 6 meses tuvo que dimitirlo. Ese es un poco el panorama de toda la maniobra que le hicieron lo que se llama ahora el bullying, ¿no? Por un lado, por abajo, los subordinados hacían lo que querían y por arriba el rey no le protegía, sino simplemente incitaba a que le hicieran bullying. Es una víctima del bullying político, sí. Cuando yo estudiaba, yo soy pues, unos 15 años más joven que tú, no sé cómo lo llamaréis vosotros, llamamos a esto hacer la 13-14. Le hicieron la 13-14, o como se decía en los pueblos de Castilla, le hicieron la petaca, que esto era muy del invierno, ¿no? Cuando te hacían el doblez en la cama y tal. Oye, más preguntas porque es que, claro, tengo el historiador delante y para mí es apasionante. Valórame, ¿cuál es el Big Bang? Esto se sale un poco del cincuentenario, del magnicidio de Carrero Blanco, de los 50 años. ¿Cuál es el Big Bang? Joder, te voy a meter, esto no te lo había advertido, por terreno a lo mejor que es un poco diseminado o no, de la elección de Suárez de
este va a ser el hombre, que no sé si es una decisión de Torcuato, no sé si es una decisión del rey, no sé si es una decisión de una potencia extranjera. Adolfo Suárez, para quien no lo sepa, era un hombre del movimiento. El movimiento entendiendo por tal básicamente la Falange. Había sido gobernador civil de Segovia. Era un chico muy joven y muy humilde, de un pueblo de Ávila, un pueblo pequeño de Ávila, Cebreros, que con 18 años había venido a Madrid a estudiar Derecho y durante unos meses, para ganarse un dinerito y pagarse la carrera de Derecho, esto es así, pues transportaba maletas en la estación de Atocha, que ahora creo que le han cambiado el nombre, no sé, le han puesto el nombre de una escritora que falleció hace poco, ¿no? La estación de Atocha. ¿Cuál es el Big Bang de la elección de Adolfo Suárez? Adolfo Suárez había sido secretario también, secretario personal o jefe de gabinete, se llama ahora pomposamente, de Fernando Herrero Tejedor, el padre, por cierto, del compañero periodista Luis Herrero, que era el todopoderoso ministro secretario general del movimiento, que se mata en un extrañísimo accidente. Yo conozco muy bien esas carreteras, soy zamorano, pero conozco muy bien Zamora, conozco muy bien Ávila, conozco muy bien todo aquello, en un extrañísimo accidente, en un stop a la entrada o a la salida de Arévalo, y Adolfo Suárez es nombrado secretario general del movimiento, y ahí ya digamos que se inicia el ascenso de su carrera política. ¿Tú dónde crees que estará el Big Bang? ¿En qué cerebro o de qué cerebro, no sé si con gato en las rodillas o sin él, sale la idea de Adolfo Suárez va a ser el hombre? Vamos a ver, Adolfo Suárez como persona, todo el mundo sabe que era una persona encantadora, ¿no? Y simpático y se ganaba a la gente, ¿no? Pero digamos que lo que hace el príncipe en el último año de vida de Franco es intentar rodearse de personas que dieran un perfil. ¿Qué perfil le interesaba? Primero, una persona que no hubiera estado en la guerra civil. En segundo lugar, una persona que no levantara recelos en el movimiento nacional. Y en tercer lugar, una persona que obedeciera al príncipe y después rey. Entonces, manejó muchas posibilidades. Estaba Ortiz Ordaz, que era un político todavía mucho más importante que Adolfo Suárez durante el año 75. Sí, sí. Y bueno, estaba Gabriel Cisneros, Eduardo Navarro, en fin, él iba rodeándose de este tipo de personas y finalmente quien se ganó al rey fue Adolfo Suárez, en el sentido de que una vez que cesó, debido al fallecimiento accidental de Herrero Tejedor, lo que se dedicó fue a montar su propio partido político, a cortejar al príncipe. Se dice que, vamos, se parece, está documentado que acudía a la zarzuela y andaba en moto haciendo trial con el príncipe. Esto del deporte para el príncipe era muy importante porque conectaba generacionalmente y en las aficiones. Dicen que se escapaban incluso algunas noches, dicen, por algún pueblo de la sierra, no pasa nada, que se escapaban porque eran pues tíos jóvenes de 30 y pocos años, se escapaban en moto por la sierra, pues algún viernes por la noche, algún sábado por la noche. Por eso digo que fue un enamoramiento recíproco, ¿no? En el sentido de que el rey buscaba ese perfil, lo daba Adolfo Suárez. Adolfo Suárez sabía que tenía ese horizonte, consiguió entrar en el gobierno de Arias Navarro, en el primer gobierno de Arias Navarro, lo cual ya le colocaba en una posición, digamos, de dar el salto. Y esa ubicación de Suárez en el gobierno de Arias Navarro de enero del 76 es un señalamiento personal del rey, pero inesperado para el resto. Es decir, nadie esperábamos en el mes de julio, tú no sé si te acordarás, pero nadie esperábamos en el mes de julio. No, yo no, porque tenía 6 años, pero me lo han contado. Estaba Areilza sirviendo, no sé si cristal o champán francés en su casa, cuando prácticamente... Claro, porque Areilza era un Rolls Royce. Sí, que no iba a ser él. Y bueno, Ricardo de la Cierva, me acuerdo que escribió un artículo diciendo que era, llamó el error de Adolfo, en plan de Berenguer, dice el error de Adolfo Suárez, ¿no? Y sin Ricardo embargo, de la Cierva, que luego fue ministro de Cultura, por cierto, con él. Exacto, sí. O sea, es que lo de Adolfo Suárez fue una sorpresa, su nombramiento, y fue una sorpresa la marcha que introdujo en términos de reformas, que nadie nos esperábamos aquellas reformas. Metió la quinta.
Metió la quinta. Metió la quinta, ¿no? Entre el rey Adolfo Suárez y con la ayuda de Torcuato, metieron la quinta y avanzaron de tal manera tan arrolladora en la transición que la opción rupturista del PSOE y del PCE fue quedando cada vez más diluida. Y cuando se convocan las elecciones, el PCE y el PSOE no podían exigir un gobierno de la ruptura y un gobierno provisional porque quedaban desairados. Es decir, ¿ustedes qué quieren, el poder o la democracia? Nosotros estamos dando la democracia, gánense el poder en las urnas. Entonces tuvieron que aceptar la transición. La transición es un triunfo de los reformistas del régimen frente a los continuistas, frente al búnker, y después es un triunfo de los reformistas del régimen sobre los rupturistas. Del régimen y de fuera del régimen, porque había reformistas que no venían del franquismo, por ejemplo, los liberales de Satrústegui, los democristianos, etcétera, ¿no? Entonces, la unión de los reformistas del régimen y los reformistas de fuera del régimen vencieron al búnker primero y luego a los rupturistas. Y el resultado fue un encuentro inclusivo de lo que quería el rey, ser el rey de todos los españoles. Tú lo sabes bien, tú en aquella época, por si alguien es muy joven, Guillermo Gortázar, tú me has contado anécdotas incluso, que por supuesto son anécdotas que me has contado en privado, todas ellas favorables, de cuando compartías, de cuando estabas en París, allá por el, ¿cuándo? 74, 75, Guillermo, con Ramón Tamames, estabais en el Comité Central del Partido Comunista de España. Erais el partido. El partido, porque el Partido Socialista no existía. Prácticamente no existía. Claro. Hombre, lo que pasa es que una vez fallecido Franco y con el apoyo de la socialdemocracia alemana, el PSOE se disparó hacia arriba. O sea, hay que reconocer que el PSOE en el 76 no tenía estructura provincial ni local. Con el apoyo y la pasta de la Secretaría de Estado norteamericana, Guillermo, que no querían que el comunismo se enseñoreara de España. Ya. Bueno, y los alemanes, básicamente. Y los alemanes y los suecos, de Olof Palme también. Los suecos, sí. Pero bueno, el asunto es que ellos, con más o menos entusiasmo, con más o menos resignación, tanto el PC como el PSOE aceptaron la legitimidad de origen de la convocatoria electoral sobre la base de las instituciones y las leyes del general Franco. Eso es lo que pasó. Y entonces, vamos, yo la política en la izquierda la dejé en el año 75, cuando falleció Franco, ¿no? Pero, en fin, conozco muy bien ese mundo y sé cómo funcionó, tanto en la derecha como en la izquierda. ¿Sí? Aquella ruptura, porque efectivamente había una suerte, la más comunista, la más a la izquierda, de izquierda, que era rupturista, y que aquello quedó enterrado. ¿Quién entierra aquello? Carrillo, ¿no? Carrillo lo entierra en sus... bueno, ahí hay dos hitos. Uno, la comparecencia del bracete de don Manuel Fraga Iribarne, al que sí tuve el gusto de conocer en sus últimos años y tratar, en el club de mi querida amiga Paloma Segrelles, madre e hija en el siglo XXI, pero sobre todo en aquella celebérrima entrevista con el rey Juan Carlos. No vamos a discutir por un color más o menos. Aceptamos la monarquía como forma de Estado, aceptamos la bandera bicolor, no la bandera tricolor, le quitamos el morao a la bandera y a cambio pues se nos legaliza, como así ocurrió en la Semana Santa de 1977. Ese es otro punto importante, ¿no? En la transición. Bueno, 2 meses después, por cierto, del asesinato de los abogados de Atocha. Bueno, vamos a ver, el asesinato aquel desdichado y terrible de los abogados de Atocha, lo que demostró a la opinión pública nacional y al régimen era el poder de movilización del Partido Comunista y a la vez la serenidad y tranquilidad porque no hubo una sola acto de violencia por parte de los manifestantes. Entonces hay que decir que ese sacrificio de los abogados jugó en favor de la transición en el sentido de que se ganó una respetabilidad del Partido Comunista en aquel momento muy notable y fue, digamos, la parte, digamos, no digo de compensación, pero sí de revelación del tipo de posición que tenía el Partido Comunista en esos momentos, que era una posición que le han cambiado ahora estos insensatos, porque cuando yo estaba en aquella organización, lo que nos movilizaba era la amnistía, la reconciliación nacional, que era una política del PC desde los años 50, y una descentralización territorial. Entonces, lo que es sorprendente es que aceptando todo eso y jugando las bazas de las urnas,
el PC entró en ese camino, que fue el camino que le permitió al PSOE entrar también en él. Lo que no quería el PSOE era jugar a la transición con un partido comunista ilegalizado. En el momento que el PC da señales, digamos, de consenso y de aceptación y se legaliza, entonces cuando ya queda expedito el camino hacia a combatir donde se tiene que combatir, que es en las urnas. Dos muy rápidas para terminar, Guillermo. Me encantaría tener hora y media, no, y 7 horas más para hablar contigo de la transición, y te voy a pedir encarecidamente que, pues, si no la semana que viene, la siguiente, después de las fiestas prácticamente, o ahí, vuelvas para seguir hablando de la transición. Dos muy rápidas. Tengo yo dos teorías personales, vamos, no son personales, son compartidas por muchos que saben mucho más que yo y que tienen publicados cientos, miles de libros, y tengo también conversado, tú sabes con quién, con la mayoría de interlocutores que tienen mucho más tu edad que la mía, en algunos casos mayores que tú, y que vivieron aquello. Primera pregunta, la recién instaurada democracia en España, cuando corre peligro de verdad, es el 24 de enero de 1977, no el 23 de febrero de 1981. Y ahora explicaré por qué. Porque aquello que ha pasado en la historia como un golpe de Estado, para muchos, me apoyo mucho en Camacho, que andaba por allí cerca, me apoyo mucho en Jesús Palacios, hay mucho escrito, aquello no pasaba de ser un gran juego de Estado Mayor con doble salida, en cualquier caso, la A o la B para reforzar a la monarquía, y la C, la más importante, para acelerar la llegada de los socialistas al poder. Te estoy haciendo al final las dos en una. Para acelerar la llegada de los socialistas al poder, porque se consideraba que la transición no estaría, o la reinstauración democrática no estaría completada hasta que el PSOE volviera desde 1931 al poder por las urnas. No sé si ambas cosas son correctas. Lo de que la democracia corre más peligro en los últimos días de enero del 77 que en el 81, y lo de que el golpe, o el, llámenlo como quieran, o el golpe blando, o el juego de Estado Mayor, organizado por el Centro Nacional de Inteligencia, tenía como doble propósito eso, reforzar a la monarquía y acelerar la llegada del PSOE al poder. Bueno, esto da para un largo no, para un largo debate, ¿no? Podemos tener para horas. Ya, vamos, yo el golpe del 23F para mí es un golpe fundamentalmente pergeñado por el señor Armada y por una serie de personas que tenían un gran descontento de la situación por la actividad criminal de la ETA. Y porque no les gustaba la evolución que había tomado la transición, en una situación, digamos, de creciente influencia de la izquierda, de los nacionalistas, y eventualmente una victoria en las urnas del Partido Socialista que se veía venir. Ahora hay que decir que desde el punto de vista del régimen, desde el punto de vista de la monarquía, lo mejor que le podía pasar a España es que llegaran los socialistas al gobierno, eso desde luego. Por eso se hizo. Eso pero bueno, iba a ocurrir un año después sin golpe de Estado. Lo absurdo de la conspiración de un golpe de Estado, vamos a ver. Lo absurdo de la conspiración de un golpe de Estado para que entren los socialistas es no darse cuenta que sin golpe de Estado se habrían entrado de una manera mucho más sencilla y mucho menos traumática. Es decir, yo no comparto la teoría de que aquello fuera un intento de consolidar al rey. El rey se consolidó porque se opuso al golpe de Estado. Se consolidó de una manera impresionante porque se opuso. O sea, que aquello de a mí ya me lo he hecho, esa frase Juan Carlos nunca la pronunció. Vamos a ver, el jefe del Estado no se tiene que meter en política. Es decir, oye, queremos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y terminen ustedes. Yo soy aquí el jefe del Estado, no soy actor de sus iniciativas. Entonces, yo no sé si lo dijo o no lo dijo. Lo que sí te digo es que un rey no se mete en esos movimientos, porque además tiene la experiencia de su abuelo. Es decir, su abuelo no preparó ni hizo el golpe de Estado de Primo de Rivera, pero al aceptarlo, se hundió definitivamente. Es decir, el rey no puede hacer nada anticonstitucional ni inconstitucional que no sea aprobado por las Cortes, porque si lo hace y se sale de la Constitución, su experiencia es que cae la monarquía. Eso es fundamental. Pues y lo saben de sobra. De hecho ahora el actual rey, Felipe VI, tiene que tomársela con gran cuidado, la firma de la ley de amnistía,
cualquier tipo de iniciativa que salga de las Cortes, porque sale de las Cortes, la responsabilidad es de los ministros, de los diputados, no es responsabilidad suya. Hombre, con cierto límite, lógicamente, ¿no? Que para eso está la Constitución, pero básicamente, si estamos hablando de leyes, el rey está obligado a refrendar lo que le presenten los ministros y, sobre todo, las leyes votadas con mayoría en el Parlamento. Es el juego político que tenemos, nos gustará más o menos, pero es lo que tenemos y lo que hay que hacer es lo que hay, sobre todo, sobre la base de las votaciones. Es decir, que es que lo que no se puede pretender es que el rey resuelva unas votaciones que no nos gustan. Que los españoles han hecho y han votado, a mi juicio, fatal, pero no nos va a resolver la papeleta del rey. Lo tiene que resolver el señor Feijóo, el señor Abascal, lo tiene que resolver la derecha vasca y la catalana, que están todos a por uvas y tratando de cobrar por todos lados. Guillermo Gortázar, solamente te voy a suplicar una cosa antes de felicitarte las fiestas a ti y a todos los tuyos con un abrazo muy cordial, como hago siempre con mis mejores amigos. Vamos a dejar pasar estas fiestas y si te parece después de Reyes seguimos retomamos el tema. Es que me gusta a mí mucho hablar contigo de la transición y se me quedan tantas cosas en el tintero, pero es que no tendríamos tiempo, tendríamos que estar aquí tú y yo 2, 3, 4 horas, que sería un formato un poco duro para YouTube, pero que estoy seguro de que a nuestros espectadores les encantaría. Y te pregunto, y así dejamos cebado al respetable, con el mejor sentido de la palabra, te pregunto por Romanones, te pregunto por cómo va el secreto de la transición y te pregunto por tantas y tantas obras en las que has trabajado en estos últimos años. Muy bien. Te dejo, muy bien. te dejo quedamos emplazados y yo recomiendo a tu buena voluntad. Que si quieren ver un poco el tema de la transición, tal y como está enfocado en el artículo hoy mío del Español, está el libro del secreto de Franco, La transición revisitada, en el que explico más largamente todas estas tesis, que no son tesis, digamos, de ficción, están fundamentadas en testimonios, en documentos, etcétera. En muchos testimonios. El secreto de Franco es un libro riquísimo, primero súper ameno de leer. Si lo cogéis un día a las 10 de la noche, os dan las claras del alba y os lo habéis terminado porque es adictivo, porque engancha. Y sobre todo, riquísimo. Claro, está escrito en una prosa muy ágil. En fin, los periodistas siempre tendemos a decir es muy periodístico. No es muy periodístico, o sea, es un libro de historia, pero trufado de elementos o de recursos de pura crónica que lo hacen muy ameno y con muchísimos testimonios y que os recomendamos. Guillermo Gortázar, historiador, cuídate mucho, que pases unas feliz Navidad. De verdad, Navidades con todos los tuyos y nos vemos en los primeros días de enero. Cuídate mucho. Perfecto. Venga, un abrazo, Guillermo. Terminamos la retaguardia y en unos minutos con Carmen Obregón en Generación Euro analizamos en el tiempo que nos queda. Hoy me he salido de boleto con la retaguardia, pero creo que ha merecido la pena ese vuelco, esa notición, esa sorpresa que nos cogió a todos por sorpresa, nunca mejor dicho, de la entrada, a través de 2.000 millones de euros que saldrán de la SEPI, del Gobierno en el 10% de Telefónica. No se vayan, que volvemos en unos minutos.